Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mis hermanos aquí que nos están acompañando en este estudio de Primera de Samuel, capítulo 30. Está aquí con nosotros nuestro hermano pastor Misael, nuestro hermano Jerry, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Ariel. Cada uno de nosotros vamos a estudiar y vamos a desarrollar este capítulo muy bonito de Primera de Samuel, capítulo 30. Eh, Antes que nada, quisiera eh, mm, como congregación que somos, quería darle la palabra a nuestro pastor para que él pueda hacer su presentación y pueda dar su número, sus datos, a fin de que puedan algún hermano que desee palabra o desee algún estudio acercarse con nosotros. Pastor. Gracias, hermano Enrique, por esta oportunidad. Shalom, shalom a mis hermanos y a todos nuestros amigos, hermanos que nos van a escuchar. Mi nombre es Belvin González y estamos ubicados en lo que es Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801 y estamos para servirles. Recordemos que somos los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación. Si algún hermano va a ver este video y necesita más información acerca de lo que nosotros estudiamos, estudiamos desde Génesis hasta Revelaciones, estudiamos los 66 libros que tenemos en nuestras manos y estamos aquí dispuestos también a compartir lo que el Padre ha dado en gracia, también nosotros lo damos en gracia. Así que son invitados también a las reuniones que siempre hacemos por medio de este Zoom y que el Padre los bendiga grandemente, tanto a ellos como a nosotros, porque somos un solo remanente. Gracias, hermano Enrique. Gracias, pastor. Hermano Jerry. Gracias, Quique. Bienvenidos, hermanos, a otro video aquí entre mis hermanos. El pastor lleva el liderazgo. Se acaba de presentar el pastor Misael. Mi nombre es su servidor, es el hermano Jerry. Estamos aquí para hablar y grabar este videíto que también nos ayuda a todos nosotros, cómo edificarnos, cómo ver las cosas. Muchas veces muchas personas, hermanos, que dicen que no entiendo las escrituras. Por eso nosotros nos hemos dado el atrevimiento de grabar estos videos para edificación del pueblo de Israel. Tú, hermano, amigo, que estás mirando este video, tengas a Jesús como Mesías. Estos videos son para ti, para todos aquellos que quieran aprender o compartir. Si tú tienes algo para compartir con nosotros, también estamos aquí presentes. Mi nombre es el hermano Jerry, vivo en la ciudad de Elizabeth. El número de teléfono es el 908-249-5430. Estamos al servicio, hermano. Nosotros somos servidores del Eterno. Así es que vamos a empezar este libro de Samuel, solamente un capítulo, el capítulo número 30. Gracias, Kike. Gracias, hermano Jerry. Hermanos, para ustedes que están ahí, aquí en el Zoom, y para los hermanos que nos van a ver a través de esta plataforma de YouTube, vamos a desarrollar este capítulo de la siguiente manera. Voy a leer ciertos capítulos, voy a comentar, voy a leer, voy a comentar, y al final mis hermanos van a hacer el comentario respectivo del capítulo, alguna aportación o alguna observación que haya respecto a lo que se ha leído y lo que se ha comentado. Bueno, hermanos, voy a empezar a leer entonces este capítulo 30 de Primera de Samuel. Voy a empezar con los versículos del 1 al 4, hermanos. Y empezamos con el versículo 1. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a Siclac, encontraron que los amalequí habían atacado el Negev y Siclac. Ellos habían saqueado y lo habían quemado, y se habían llevado cautivas a las mujeres, y a todos allí, grandes y pequeños. No habían matado a nadie, pero sí se los llevaron, cautivos, según se iban por su camino. Así que David y sus hombres llegaron a la ciudad. Allí estaba quemada con sus esposas, hijos e hijas tomados cautivos. Entonces David y la gente con él lloraron a gritos hasta que no tenían más fuerza para llorar. Hasta aquí es el capítulo 4, hermanos.
Y vemos que en estos capítulos, o vemos en capítulos anteriores, mejor dicho, en Primera de Samuel 27 al 29, que David se encontraba en una situación algo complicada, ¿no? O sea, él estaba refugiado entre los filisteos, el enemigo histórico de Israel, sirviendo como vasallo de Ahish, rey de Gat. Si bien esta fue una estrategia para escapar de Shaul, también lo puso en un doble juego espiritual y militar. ¿Por qué? Porque fingía lealtad a Ahish. Eso lo vimos en Primera de Samuel 27 del 10 al 12. Pero atacaba a enemigos de Israel. Eso también lo vimos en Primera de Samuel 27 del 8 al 9. Y de esta manera estaba ocultando sus verdaderos movimientos, ¿no? Aunque Yahweh en su misericordia no permitió que David tuviera que pelear contra Israel junto a los filisteos, eso lo vimos en el capítulo pasado, sí permitió en esta ocasión que Siclag fuera atacada y saqueada. Y esto, hermanos, nos muestra dos cosas. Yahweh es soberano, incluso en medio de nuestras contradicciones, podríamos decirlo. Y aunque David estaba en una zona difícil, en una zona gris, el Eterno no lo desechó. Permitió el dolor como disciplina, no como rechazo. Yahweh, hermanos, no pierde el control nunca, ni cuando nos equivocamos, ni cuando estamos en confusión. ¿Qué dice Proverbios 3:12? Dice así, porque Yahweh disciplina a aquellos que ama, como un padre que se deleita en su hijo. Entonces, hermanos, aunque David era un ungido especial, sufrió junto a sus hombres una pérdida profunda. El precio de andar, ¿no? O sea, en dos caminos a la vez es alto, ¿no? Tiene sus consecuencias. Y hermanos, nosotros debemos de evitar eso, el doble juego. Nosotros no podemos caer en eso o tratar de no caer, ¿no? Miren, hay que tener algo en cuenta aquí, ¿no? Que el padre ayudó a David a salir de estas situaciones, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que nosotros no somos ungidos. No sé si seremos ungidos, la verdad que a mí también me vino esa pregunta en la tarde, ¿no? ¿Qué características hay o cómo saber, ¿no? Pero David era un ungido especial del Eterno y él lo libró siempre de esas consecuencias que tuvo ese doble juego que él estuvo llevando, ¿no? Ahora, hermanos, eh, cuando entramos quizás nosotros en un doble juego, se nos presenta en la vida, intentando agradar a Yahweh, pero también al mundo o a los hombres, corremos el riesgo de abrir puertas al dolor, a la confusión y al desgaste emocional. Hermanos, aquí vemos cómo David y sus hombres lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas, ¿no? Y es un retrato de cómo nos sentimos cuando perdemos todo, ¿no? Por no haber estado en el lugar correcto, en el tiempo correcto y sobre todo con el enfoque correcto. Pero vemos también que aún así Yahweh no los abandonó. Este mal momento o este muy mal momento se transformó en una oportunidad de restauración, de dirección y también en afirmación del propósito de David. Lo que parecía el final fue el inicio, hermanos, de un cambio decisivo. Bueno, ahora voy a leerlos. Leí hasta el 4. Voy a leer el 5. Las dos esposas de David habían sido llevadas cautivas, Ahinoam de Gidel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. 6. David estaba profundamente afligido. La gente hablaba de apedrearlo hasta la muerte, porque el alma de toda la gente estaba en tan profunda aflicción, cada hombre por sus hijos e hijas. Pero David se fortaleció en Yahweh su Elohim. David dijo a Ebiatar el joven, el hijo de Ahimelech, por favor, trae cerca el efod. Entonces David consultó a Yahweh. Él preguntó, ¿debo ir en persecución de esta tropa? ¿Los podré alcanzar? Yahweh le respondió, ve a perseguirlos porque tú los alcanzarás y recuperarás los cautivos. Entonces, hermanos, estos versículos del 6 al 8 es en este momento que, que vemos estos puntos. Más que nada me refería a en este momento en el que estamos ahora.
No tenemos ya acceso al Urín y Tumín, ni hay tampoco un sumo Cohen como Aarón o como era debido según la Torá. La situación de David es complicada. Está viviendo entre los filisteos, lejos del santuario. Y sin embargo, él aún busca la voluntad de Yahweh, ¿no? Porque su corazón se vuelve el eterno en santidad. Entonces, hermanos, hoy nosotros no tenemos Urín y Tumín, pero tenemos algo mejor o algo mayor. Tenemos a Yeshua HaMashiach, quien es ahora nuestro Cohen Gadol, que dice Hebreos 14, 4 del 14 al 16, lo leo, 14. Porque ya que tenemos un gran Cohen Gadol que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yeshua, el Hijo de Yahweh, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Entonces, hermanos, David recurrió al efod, al símbolo sacerdotal que aún estaba a su alcance. Nosotros hoy, al no existir esto, vamos directamente a nuestro Yahshua HaMashiach, ¿no? Como nuestro intercesor. Y es importante estar en santidad, hermanos, alejados del pecado, para poder oír con claridad su dirección y no confundir la voz del Eterno con la voz del enemigo. Bueno, hermanos, entonces continúo con el versículo 9 que dice, así pues, David fue, él y 600 hombres con él. Ellos llegaron al Vadi de Besor, donde aquellos que habrían de quedarse atrás esperaron. 10. Entonces David continuó persiguiéndolos con 400 hombres, mientras 200 muy exhaustos para cruzar el Vadi de Besor se quedaron atrás. Respecto a este versículo, hermanos, este versículo 10, abre una ventana, ¿no? al corazón y a la gracia. Vemos que de los 600 hombres que acompañaron a David, 200 estaban demasiado agotados para seguir adelante. Y entonces no es que no quisieran, sino que no podían. El camino había sido largo, el dolor por la pérdida era fuerte, era profundo, y la carga emocional y física los había quebrado. Entonces, hermanos, en nuestro caminar con Yahweh, no todos estamos al mismo nivel de fortaleza espiritual, emocional o física. Algunos tienen más resistencia, otros necesitan reposo, pero eso no significa que Yahweh haga acepción de personas. ¿Qué dice Isaías 40, 29, 31? Lo leo. Él da fuerzas al fatigado y vigor al que no tiene fuerzas. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los hombres jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Yahweh renovarán sus fuerzas. Entonces, hermanos, Yahweh, nuestro Padre, también quiere que trabajemos nuestras fuerzas físicas y espirituales. Debemos nosotros fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu. Ambos, hermanos, son necesarios para recorrer el camino de la fe con constancia. No podemos vivir tampoco solo de fuerza física, ni solo tampoco de emoción espiritual. Necesitamos disciplina, alimento espiritual diario, comunión constante con Yahweh y también descanso, hermanos. ¿Qué dice Lucas 21:36? Manténganse alerta y oren en todo tiempo para que tengan la fuerza para escapar de todas estas cosas que han de suceder y para estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, en este versículo 10 también hay algo muy importante, ¿no? Que aún los que se quedan atrás tienen un lugar en el plan del Padre. Y más adelante, en los versículos 21-24, David reconoce, ¿no? el valor de estos 200 hombres, ¿no? Compartiendo con ellos el botín por igual. Y esto también nos revela el corazón compasivo del liderazgo espiritual y refleja el corazón de Yahweh que no desecha a los que se debilitan, hermanos. Ahora, voy a leer el 11. Entonces encontraron un mixrayim en el campo y lo trajeron a David. Ellos le dieron algo, algún pan para comer y agua para beber. Hermanos, en este versículo 11, David y sus hombres estaban en medio de una tragedia. Habían perdido lo principal para ellos, que era la familia, y también es lo principal para nosotros.
Y aún en ese momento crítico no pasaron por alto, ¿no? Un hombre enfermo tirado en el campo, aparentemente insignificante. Le dieron pan y agua, lo básico, pero eso cambió el rumbo de todo, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 13:2? No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por hacer esto, algunos sin saberlo, hospedaron Malajín. Entonces, hermanos, lo que sembramos en compasión, lo que damos, Yahweh lo multiplica en dirección, en bendición y en restauración. Nunca hay que subestimar una pequeña obra de bondad. Puede ser el canal que Yahweh utiliza para traer la respuesta, hermanos, que estamos esperando. Y también vemos que Yahweh puede usar lo débil, lo rechazado, ¿no? Para cumplir su propósito, ¿no? Porque el hombre era egipcio, sirviente de los amalequitas, enemigo de Israel. Y sin embargo, el padre lo usó como un instrumento para la victoria de David. ¿Cómo? Porque el egipcio había sido abandonado por sus amos cuando enfermó. Fue despreciado. Y Yahweh usó ese desprecio como parte de su plan. ¿Qué dice Corintios 1:27-28? Sino que Yahweh escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Yahweh escogió lo vil del mundo y lo despreciado y lo que no es para anular lo que es. Entonces, hermanos, eh, vemos que el egipcio traicionó, ¿no? a sus amos, ¿no? Los que eran sus amos, pero no por codicia, ¿no? Como generalmente pasa, ¿no? Sino lo hizo porque fue abandonado. Él fue fiel hasta que lo desecharon. Y eso nos habla de cómo Yahweh se identifica con el que es herido injustamente. Y de forma aún más profunda nos enseña que Él puede usar incluso a aquellos que no parecen ser parte del pueblo escogido, ¿no? Y de esta manera traer bendición a sus siervos fieles. Entonces, hermanos, cada persona que aparece en nuestro camino puede ser una oportunidad para mostrar el carácter de Yahweh. No sabemos si es una prueba, una conexión divina o un puente hacia una nueva etapa. Hermanos, no ignoremos al egipcio del camino. Puede ser un enviado de Yahweh para cambiar nuestra historia. Entonces continuamos, hermanos. Voy a leer a partir del 12. Versículo 12 del primero de Samuel, capítulo 30. También le dieron una porción de higos secos y 2 racimos de uvas pasas. Después de comer, su rugo fue restaurado en él, porque no había comido nada ni bebido agua por 3 días y 3 noches. David le preguntó, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Él respondió, soy un chico Mixarayimi, el esclavo de un amaleki. Mi amo me abandonó hace 3 días porque me enfermé. 14. Nosotros incursionamos en el Negev de los Queretí, el Negev de Yehudá y el Negev de Caleb y quemamos Siclab. David le preguntó, ¿me guiarás a esa tropa que incursionaron? Él dijo, sí. Si juras a mí por Elohim que no me matarás o me entregarás de vuelta a mi amo, yo te guiaré a esta tropa. Él los guió y allí estaban, esparcidos por todo el suelo, comiendo, bebiendo y celebrando cuanto botín habían cogido del territorio de los filisteos y del territorio de Yehudá. 17. David los atacó el día siguiente desde el amanecer hasta la noche. Ni uno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que se montaron en camellos y se escaparon. David recuperó todo lo que los amaleki habían tomado. También rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, grande o pequeño, ni hijos ni hijas, ni cosas saqueadas o cualquier otra cosa que se habían llevado. David lo recuperó todo. 20. David tomó todos los rebaños y manadas y los traía todo delante de su propio ganado anunciando, este es el botín de David. David vino a donde los 200 hombres estaban, los que habían dejado atrás. Ellos no pudieron seguir a David y él causó que permanecieran en el Vadi de Besor. Ellos salieron a recibir a David y la gente con él. Cuando David se acercó a ellos y ellos le preguntaron cómo le fue, pero algunos de los hombres que habían ido con David eran hombres predispuestos y hombres malos, y dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no le daremos ningún botín que hemos recuperado. Cada hombre puede tomar su esposa e hijo e irse. Entonces David dijo, no, mis hermanos, no hagan esto después que Yahweh nos ha entregado el enemigo a nosotros. Él nos protegió, y él entregó en nuestras manos las tropas que vinieron contra nosotros. 24.
¿Quién escuchará estas palabras? Porque ellos no son inferiores a nosotros. No. La parte de alguien que se quede con el equipo será la misma que la parte que alguien que sale a pelear. Ellos compartirán igualmente. Ha sido de esa forma desde que ese día en adelante Él lo estableció como ordenanza y costumbre en Israel hasta este día. 26. Cuando David vino a Siclag, él mandó el botín a los ancianos de Yahudá y a sus amigos diciendo, he aquí un regalo para ustedes del botín de los enemigos de Yahweh. Él les mandó tales regalos a aquellos en Betur, a aquellos en Ramot, a aquellos en Yatir, a aquellos en Aroer, a aquellos en Sigmot, a aquellos en Estemoa, a aquellos en Rajal, a aquellos en Yerahmelí, a aquellos en las ciudades de los Kení, a aquellos en Jormá, a aquellos en Cor Ashán, a aquellos en Atah, a aquellos en Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían pasado. Entonces, hermanos, viendo estos versículos, de estos últimos versículos del 26 en adelante, vemos que después de la victoria sobre los amalequitas, David no se exaltó a sí mismo, ¿no? Ni se llenó de orgullo por la recuperación del botín. En lugar de eso, pensó en los ancianos de Judá, a quienes ella conocía, ¿no? Y con quienes tenía una historia común. Y sembró, ¿no? Generosamente en ellos, ¿no? Y esta no fue solo una estrategia política, fue una acción espiritual, profética y también diplomática. ¿Y qué, esta acción qué nos revela de David? Que él entendía que la victoria venía de Yahweh, ¿no? Pero también reconocía el valor de las relaciones. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Eso dice Gálatas 6:8. Honró a quienes lo habían sostenido indirectamente, y esa siembra trajo fruto más adelante. Ahora también vemos que David tiene corazón de pastor, no de conquistador. Un rey común habría guardado todo para su ejército o para su gloria. Pero David, aunque era un guerrero, tenía el corazón de un pastor. Pensaba en el pueblo, en sus raíces, en la comunidad. Como Yeshua, que siendo rey no vino a ser servido, sino a servir. Eso está en Mateo 20:28. Ahora también vemos que esta acción generosa no solamente fue un acto de gratitud, ¿no? Sino una preparación espiritual para su ascenso al trono. Cuando David fue proclamado rey en Hebrón, la tribu de Judá lo respaldó sin dudar. ¿Por qué? Porque no olvidaron que él los había bendecido, aun cuando estaba exiliado y perseguido. Entonces, hermanos, un siervo verdaderamente ungido no solo vence enemigos, ¿no? También sabe honrar, bendecir y sembrar en el corazón de otros. Así como David, nosotros también estamos llamados a ser sabios, hermanos. El que siembra, hermanos, con visión del reino, recolectará frutos, ¿no? Cuando llegue el tiempo de la promoción. Eh, entonces, hermanos, hasta aquí son mis comentarios respecto a este capítulo 30 de Primera de Samuel. Yo ahora abro los micrófonos para que ustedes puedan ofrecer los suyos. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Enrique. Yo creo que usted lo explicó muy bien todo, hermano, pero vamos a poner nuestro granito de arena. Aquí ya en el capítulo 30 nosotros vamos a ir de una vez al grano. Que aquí podemos ver nosotros que después de 3 días, dice, cuando David llegó nuevamente a Siclag, ya los amalequitas, o sea, el enemigo, había tomado cautivo a sus mujeres y a sus hijos. Recuerden, David, sus 2 esposas y todas las esposas de los guerreros se habían ido cautivas. Nosotros como guerreros también, hermanos, recuerden que nuestra batalla espiritual es continuamente, a cada momento, cada instante. Como dice en Efesios 6:12, que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes que nosotros no podemos ver. Por eso es la importancia que nosotros siempre consultemos al Padre, la importancia que nosotros siempre doblemos nuestras rodillas pidiéndole al Padre su protección y su guianza,
para que el enemigo no pueda penetrar a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros somos los encargados de proteger a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a proteger? Primeramente, nosotros como servidores del Padre, nosotros somos los encargados también de que ellos escuchen la palabra de Dios. La defensa de cada uno de nosotros, nuestra protección, recuerden que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Y si los mandamientos del Padre, si su Torá, si su palabra está en nuestros corazones, hermanos, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ante todas esas cosas somos más que vencedores, pero vemos como humanamente, espiritualmente, pero humanamente vemos a David aquí, ya en el 4 vemos que David y la gente con él lloraron a gritos hasta que no tenían más fuerzas para llorar. En el 6 dice, y afligido. Son casos dolorosos, hermanos. Ser uno afligido es doloroso. Entonces, pero hay un camino y hay una salida. Recordemos que el camino es nuestro Yahshua HaMashiach, y eso está en el 7. Lo primero que hizo David, ¿a dónde fue David? David no fue al hombre, David no fue ni al compañero más fuerte, ni al guerrero más fuerte. No, él fue ante el Cohen, como usted ya lo explicó también. Él fue ante el Cohen Eviatar. Recuerden, él era el que tenía el efod, y el efod contenía el tumín y el urín. Pero en este caso, usted también ya lo explicó, tenemos a nuestro Adón Yahshua HaMashiach como Cohen Gadol. Recuerden que Él está a la diestra del Padre y está implorando por cada uno de nosotros. Por eso hoy nosotros tenemos esa dirección de una vez directa con Él. Cuando nosotros nos sintamos afligidos, cuando nosotros nos sintamos dolorosos, déjeme decir, hermano, que nosotros tenemos esa comunicación directa. Yo pasé un problema de esos, hermanos. El enemigo vino y arrebató a mi hijo, llevándoselo a las cosas que no eran buenas. ¿Era doloroso para mí? Sí. El Padre conoce mi corazón. El Padre conoce por lo que yo pasé, la aflicción, el dolor. Pero ¿hacia quién fue mi súplica? Hacia el Padre. Hoy estudiando yo este verso, yo me fui a tiempos atrás. ¿Por qué, hermano? Porque recordemos que nosotros solos no podemos hacer nada. Nosotros tenemos nuestra ayuda y nuestro socorro, que es de nuestro Padre eterno. Entonces, hermanos, ya el resto de los versos, yo creo que el hermano Enrique lo explicó bien. Para concluir este verso, y mi explicación es, así como David dice en ese momento doloroso, porque él estaba pasando en un momento doloroso, le pidió ayuda ¿a quién? Al Padre, una ayuda directamente al Padre, porque él demostró arrepentimiento por lo que él había hecho y estaba haciendo en ese momento. Recordemos que él nunca se apartó del Padre, pero muchas veces nosotros no nos apartamos, pero hacemos cosas donde muchas veces fallamos. Pero si nosotros vamos delante del Padre, el Padre tiene compasión de cada uno de nosotros. Si algo nos enseña este verso acerca de David, es que no podemos, nos podemos caer, nos podemos tropezar, o hasta podemos fallar, hermanos. Pero mientras usted y yo y todos los que estamos vivos tenemos una oportunidad de vida, hermanos, hay una oportunidad más para cada uno de nosotros de acercarnos al Eterno y mostrar arrepentimiento por medio de súplicas y oraciones para que el Padre vea desde adentro de nuestro corazón y Él pueda enviar su rescate, hermano. Él pueda enviar su ángel para que nos rescate y nos dé la libertad y nos devuelva a nuestros hijos. Si muchos hermanos en este tiempo o cualquier amigo o nos está escuchando, si el enemigo ha arrebatado su esposa, ha arrebatado sus hijos, sus hijas o su familia, es tiempo, amigo, hermano, que usted implore, que usted doble su rodilla, implore al Padre. Usted tiene la comunicación directa al Padre por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Y Él le va a dar la salida, como se la dio a David. Le dijo, ve
porque tú los vas a alcanzar. Aleluya. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros antes de hacer una cosa, nosotros le pedimos la ayuda al Padre. Y si el Padre nos dice, ve, nosotros vamos, hermanos. Pero solamente si Él nos lo ordena. Ese es mi comentario, hermano Enrique. Gracias, pastor, por su comentario. Muy bonito. Hermano Jerry. Pasamos a la oración, ok. Quique, felicidades por este estudio, de verdad. No dejaste mucho a nadie, pero yo sí quiero comentar un aprendizaje que yo aprendí de este capítulo 30. Y este capítulo 30 también, mirándolo bien con lupa, aquí en el versículo 11, dice, entonces encontraron un Misrayim en el campo y lo trajeron a David. Ellos le dieron algún pan para comer y agua para beber. ¿A quién estaba representando? Mira el padre cómo usa hasta quien fue el adversario del pueblo de Israel alguna vez. Usó a un egipcio. Y si nos saltamos hasta el 12, en la parte final, dice que porque él no había comido nada ni bebido agua por 3 días y 3 noches. Esto me recuerda al pasaje de nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, que él también estuvo 3 días y 3 noches. Y más me llama la atención cuando dice, y ellos le dieron algún pan para comer y agua para beber. También le dieron porción de higos secos y 2 racimos de uvas pasas. Yo sé que ahí hay un mensaje escondido, pero está allí dando la vuelta ahí. Yo sé que para la próxima la vamos a tener, pero sí, ahí está bien cerquita. Aprendí también que a veces uno cuando aplicamos nuestro raciocinio por de acuerdo a los sentimientos, ¿no? Vemos como 200 hombres se habían quedado, como tú lo comentaste, por cansancio, lo que sea, ¿no? Al final terminaron cuidando el equipo de todo el batallón, de los 600 hombres y David. Y, y los que se fueron a la guerra y pelearon, ¿verdad? Uno de ellos dice, ellos no fueron con nosotros en el versículo 22. Dice, ellos no fueron con nosotros, así que no les daremos ningún botín que hemos recuperado. Cada hombre puede tomar su esposa e hijos y irse. Si lo razonamos, eso es lo que se deberían de tener, ¿no? Como recompensa, ¿no? Que se sientan agradecidos por tener sus esposas, sus hijos y ya. Baruch Hashem, y ahí quedó. Eso sería por razón, ¿verdad? Pero vemos cómo cuando nosotros aplicamos la razón, ¿verdad? Por eso yo siempre en mis comentarios digo, los sentimientos y la razón no nos llevan al Padre, solamente la obediencia. Me gusta en el 23 cómo entonces David dijo, con mucho temor al Padre, eso sí, no, mis hermanos, no hagan esto después que Yahweh nos ha entregado al enemigo a nosotros. Vemos quién es el que gana nuestras batallas. No son mis fuerzas. Yo no salgo de mi casa y vuelvo a mi casa por mi propia fuerza. Eso es misericordia del Padre. Lo hemos visto en Ariel, lo hemos visto en Jorge. Eso es misericordia del Padre. Y mira, ellos ya no estaban supuestos a estar aquí. Por raciocinio, ya no deberían de estar aquí. Pero el Padre, mira, los bendice y tiene misericordia de cada uno. Viste, mañana no sabemos lo que nos toca, pero todos nosotros dependemos y tenemos que reconocer y darle el honor y gloria al Padre, que Él es cuando salimos de la casa, Él nos lleva y nos trae. Por eso es que tenemos que darle las gracias a la salida y a la entrada, al despertar, porque en Deuteronomio 6:4 nos enseña solamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Mejor dicho, a todos los seguidores de Jesús o Yahshua, que tenemos que recitar el Shema, que está en Deuteronomio 6:4 hasta el 9. Entonces, ahí reconocemos al Padre que Él es el Todopoderoso. Y entonces vemos cómo en la noche también hacemos lo mismo.
reconocemos el poder y la gloria del Eterno. Entonces me gusta cómo dice, hagan esto después que Yahweh nos ha entregado al enemigo a nosotros. Él nos protegió y Él entregó en nuestras manos las tropas que vieron contra nosotros. Cuando llegamos nosotros a nuestras casas, eso es lo que deberíamos decir. Padre, gracias por traerme a la casa una vez más, sano y salvo. Pero muchas veces nos olvidamos de dar las gracias. Oh, no era mi día, decimos, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Entonces, en el 24 dice, hay entre signos de interrogación, y lo dice el rey David, dice, ¿quién escuchará estas palabras? Entonces hay que ponerle cuidado al que no aprenda a temer al Padre, porque ellos no son inferiores a nosotros. No, la parte de alguien que se quede con el equipo será la misma que la parte de alguien que sale a pelear, ellos compartirán igualmente. Vemos que aprendí que todos los hermanos, aquí es cuando Yahshua nos enseña a apoyar al hermano que necesita ayuda. Vemos cómo el Padre tiene misericordia de todos, hasta de un egipcio, hasta un egipcio que no había comido 3 días. Sin embargo, el Padre le devuelve el Ruach. Y entonces puede hablar con David y le dice y lo ayudó al pueblo de Israel cómo recuperar los bienes, las esposas, la familia. Y el pastor explicó lo que es la familia. Entonces vemos, esta es la parte que yo he aprendido, la misericordia del Padre para con todos de la misma manera, ninguno más que otro. También me acordó un pasaje bíblico que lo habíamos comentado no hace mucho, la parábola de los denarios. No importa cuánto tiempo tú trabajes para el Padre, el denario lo vas a tener al final del día. O sea, el denario para mí es la salvación a la fiesta del Cordero. Gracias, Quique. Ese fue mi intervención, mi comentario. Muy bonito estudio. Gracias, hermano Jerry, por su comentario, muy bueno. Hermano Jorge. Perdón, hermano Enrique. Sí, eh, pues ya no hay mucho que agregarle, ¿verdad? Porque ya lo dijo usted. No todo, pero sí llegamos a un punto, ¿no? Pero vamos a ver qué el Padre nos dio en esta noche. Bien, cuando nosotros leemos todo este capítulo 30, nos damos cuenta de muchas cosas, y una de las cosas es la consecuencia de no acabar con el adversario cuando el Padre lo indica, ¿no? Porque si bien la orden fue para Saúl, que debía de exterminar ese pueblo, de exterminarlo, arrasar con él por completo, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta que los que vinieron a llevarse cautivos a las mujeres, el ganado y todo, son los mismos que el mismo pueblo que lo dejaron vivir. Por eso en nuestra vida debemos de, cuando el Padre nos da la oportunidad de sacar algo, tenemos que sacarlo desde la raíz, porque no podemos dejar una pequeña raíz. Eso más adelante va a crecer y se nos va a convertir otra vez en un problema. Entonces, vemos que aquí David venía de una batalla y los hombres que venían con él venían cansados, ¿sí? Entonces, viendo que se habían llevado sus esposas, sus hijos, su ganado,
pues lo único que pensaron que era inculpar a David, ¿no? Entonces hablaban de apedrearlo. Fíjese, sus propios soldados, ¿no? Sus propios hombres hablaban de apedrearlo. Entonces nos damos cuenta que aún estos hombres que andaban con David todavía no llegaban a entender muchas cosas, porque ellos hablaban de apedrear a David. Pero también vemos que, como usted bien comentó, el jugar, no jugar, sino estar en dos aguas, muchas veces se convierte en un peligro. ¿Por qué? Porque si vemos que David estaba en el campo de los filisteos, entonces, vemos aquí que no, o sea, no optó porque se dejara que lo apedrearan, sino que él consultó a Yahweh. ¿Sí? Ahora, eso nos trae una enseñanza. En los momentos de nuestra angustia, ¿a quién acudimos? ¿Sí? Porque muchas veces en los momentos de nuestra angustia buscamos diferentes puertas de salida, queremos tocar aquí, allá. Y la última puerta que tocamos es la puerta de Yahweh. Y esto nos enseña que primero debemos de tocar la puerta de Yahweh para que Él nos abra y nos dé el consejo exacto que necesitamos. Porque si vemos aquí, David consultó a Yahweh y el padre le dijo, sí, ve tras ellos porque los vas a alcanzar. Mucha enseñanza esto, hermanos. A veces recibimos una mala noticia de cualquier índole y lo primero que queremos con nuestras propias fuerzas solucionar los problemas o solucionar las batallas, pero no nos corresponde a nosotros. Lo único que podemos hacer y que está a nuestro alcance y que con toda seguridad nos va a contestar es el Padre. No hay otro camino. No hay en quién podemos poner confianza si no es en el Padre. David dice que se fortaleció, se llenó de fuerza, ¿sí? Porque cuando él consulta al Padre, el Padre le da la respuesta de lo que él consultó y le dijo, sí, sal tras ellos porque los vas a alcanzar. Él se fortaleció, hermano. Si nosotros el Padre nos dijera ahorita, en este momento, mira, yo sé que estás pasando por esto, pero para mañana con toda seguridad se va a arreglar tu problema. Yo le aseguro que hacemos hasta fiesta hoy. ¿Por qué? Porque no me lo está diciendo un hombre, sino el propio Eterno. Y eso nos da una gran fortaleza para seguir hacia adelante. Ahora, como usted bien comentó, sale con los 600 hombres tras el adversario. Y 200 se quedaron. Usted hizo en su comentario los niveles, ¿no? Aquí no es el que tiene un nivel más alto ni mediano, aquí todos somos iguales. Y esa es la gran importancia de este remanente, ¿sí? Que aquí nadie sabe más que el otro, todos somos iguales. Y hemos aprendido a través de este capítulo
que unos van a ir a la batalla y otros se van a quedar, ¿sí? Pero la victoria es de todos, ¿sí? Por ejemplo, si dentro de esta plataforma ven 100, nos dan 100 vistas de nuestros videos, la victoria no es solamente del hermano Jerry, la victoria no es solamente del hermano Enrique, la victoria no es del pastor, la victoria no es mía, no es de Ariel, la victoria es de todos. ¿Por qué? Porque es el Padre que pone este. Entonces, fueron y recuperaron el botín. Pero antes de eso, encontraron a otro adversario, ¿sí? Un joven que era egipcio. Y ahí vemos la gran misericordia del Padre, porque este hombre venía con 3 días sin comer y sin tomar agua. Y lo primero que le dieron fue pan y agua. Cuando salimos de Egipto, veníamos hambrientos y sedientos de palabra, ¿sí? Porque allá éramos esclavos, allá no teníamos conocimiento de palabra y veníamos con necesidades, llegamos a los pies de nuestro Adón Yeshua con necesidades y lo primero que Él nos dio, nos dio el agua y nos dio el pan y nos lo sigue dando. No, le dieron también a este hombre, le dieron higos y le dieron pasas. En uno de los evangelios hace alusión a la higuera. Lo que yo he investigado que da vida. Las características de la fruta del higo tiene un nutriente que ayuda a la vida de uno y también sirve para diferentes enfermedades, pero nos ayuda la fruta en sí. Ahora, las uvas, el vino, de las uvas hacen el vino, ¿sí? Y todo eso es vida. Hermanos, este hombre era un misraín, un egipcio, que venía huyendo, no huyendo, sino que lo dejaron abandonado ahí. Así estábamos nosotros. Así el Padre nos encontró hambrientos, sedientos y sin deseo de vivir. ¿Sí? Nos ha dado su palabra, nos ha dado el pan, que es nuestro Yeshua, y nos ha dado vida. Y fueron tras el adversario, recuperaron el botín y volvieron para atrás, donde estaban los 200 hombres que se habían cansado. Hermanos, esta carrera no la gana quien llega primero. Esta es una carrera de resistencia. Todos vamos a ganar si nos mantenemos en la lucha y en la batalla y en la carrera. No importa que usted corra más, que yo corra menos. Si nosotros permanecemos en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, todos vamos a obtener el mismo premio.
No porque usted llegue primero, le van a dar un premio mejor que a mí. No, a todos nos va a dar el mismo premio. No importa si usted llega primero o yo de último o yo llego primero. Eso no importa. El Padre nos va a dar el mismo premio. Solamente tenemos que permanecer y luchar todos los días. So, esto nos enseña que el Padre ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sí? Y por eso nos esforzamos para hacer estos videos, para que las almas o las personas que ven estos videos tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Entonces, eh, ¿qué más le podemos añadir a esto, hermanos? Si esto es un claro mensaje para nosotros. Nuestras batallas no las ganamos nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, no es nada. Cualquier otra palabra que usted pueda poner. Como comentó el hermano Jerry. Por pura misericordia estamos sentados aquí, mi hermano Ariel y yo. ¿Sí? No es que no era nuestro día, no, es la misericordia del Padre que nos guardó. Y estamos aquí haciendo su voluntad. Así que ese es mi comentario, hermano. Eh, y gracias por darme la oportunidad de hacer este comentario. Eso es Gracias, todo. hermano Jorge, por su comentario. Solamente agregar una pequeña frasecita que mencionó el pastor, que nosotros solos no podemos, ¿no? Entonces, así son las cosas. Muy bonita comentario, hermano Jorge. Hermano Ariel. Sí, gracias, hermano Enrique. Ya usted explicó muy bien este capítulo. Mis hermanos, pues también con sus comentarios dejaron muy en claro, ¿no? Que es el Padre el que tiene el control de todo, ¿no? Y mi comentario, pues, sería que nosotros también debemos de copiar el ejemplo de David. Vemos que él acá, pues, se sentía culpable de que se llevaran cautivos a estas personas de donde él estaba, donde estaba su campamento en Siclac, ¿no? Aunque no había muerte ni nada, pues, se sentía afligido. Pero acá hay algo importante, como explicaron mis hermanos, ¿no? Es a quién acudimos primero. Si nosotros sabemos, hermanos, que el Padre es el que nos libera de nuestras batallas, de nuestros problemas, no le demos más vuelta al asunto y acudamos a Él. No andemos por las ramas, como se dice, ¿verdad? Dirijámonos a Él, seamos sinceros. El abrir el corazón al Padre muchas veces nos ayudará a ser más fácil que Él nos escuche, ¿no? Y su respuesta sea también así de rápida, pero tiene que haber de nuestra parte también, tenemos también que poner de nuestra parte, ¿no? Y mire que el Padre rápidamente, cuando él, pues, invoca al Padre, ¿no? Le pide al Padre, pues vemos que él acá, pues, encontraron a este esclavo Mizraín. Y como me explicaron mis hermanos, vemos acá cómo el Padre le muestra a él que 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 él tiene el control de todo, porque sin duda le hace ver que este joven esclavo, ¿no? Estaba ahí tirado, aún no estaba muerto, pero vemos que le hace ver de esa manera a él que el Padre tiene el control de nuestra vida, ¿no? Porque dice que él, David, pues, lo ayudó. Ya mis hermanos comentaron
cómo lo ayudó, ¿no? Dándole pan y agua, ¿no? Entonces, hermanos, eh, esta, esta ocasión, ¿no? Nos hace ver que el Padre es el único que tiene el control de nuestras vidas. Mire qué dice Ezequiel 17:24. Dice, entonces todos los árboles del campo sabrán que yo, Yahweh, echo abajo el árbol alto y levanto el árbol chico, marchito al árbol verde y hago que el árbol marchito dé fruto. Yo, Yahweh, he hablado y yo lo haré. Entonces, nosotros nunca vamos a tener en claro, hermanos, los planes del Padre y lo que Él quiere para nuestras vidas si nosotros no nos dejamos guiar por Él, ¿verdad? Así como David lo hizo. Él se dejó guiar por el Padre y sin duda fue un rey y una pieza clave en el pueblo de Israel y ahora nos sirve como ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Este hecho de que él se encuentre en Ciclac y pues haya sido traicionado por sus hermanos y ahora pues pase que se lleven cautivos a su gente, ¿no? Nos hace pensar que va una batalla tras otra y que nunca se va a terminar, ¿no? Pero el Padre nos dice, yo tengo el control de tu vida y no temas. Así como leí en Ezequiel 17:24, ¿no? Él hace que el árbol marchito dé fruto. Imagínense, es algo que nos hace pensar sin duda a nosotros de lo que el Padre muchas veces nos quiere para nosotros en nuestra vida. Gracias, hermano Enrique, por sus estudios. Muy bonito, todo estuvo bien desarrollado y también por la oportunidad de comentar. Gracias. Gracias por su comentario, hermano Ariel. Muy buen comentario. Hermanos, antes de finalizar, quería decirles algo. El versículo 6 dice, David estaba profundamente afligido. La gente hablaba de apedrearlo hasta la muerte, porque el alma de toda la gente estaba en tan profunda aflicción, cada hombre por sus hijos e hijas, pero David se fortaleció en Yahweh su Elohim. Hermanos, estaba investigando para este estudio y encontré que de este versículo y de otros también hay una conexión entre esto, entre este capítulo de Primera de Samuel 30 y el Salmo 25. Así que les quería compartir un pequeño análisis que se pudo hacer. Y entonces, hermanos, dice que en Primera de Samuel 30, quemada, su familia fue llevada cautiva. Sus hombres lloran hasta más no poder, ¿no? Como dice en el versículo 4. Y lo peor, sus propios. Ahora, este es uno de los puntos más bajos en la vida de David. Y hermanos, el Salmo 25 nace desde esta experiencia de angustia. En el Salmo él dice, estoy solo y afligido. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y hermanos, esto no es solo una poesía, ¿no? Una poesía vacía, es una oración que brota del momento, ¿no? Que estamos viendo en Primera de Samuel capítulo 30. Ahora, en medio del dolor, hermanos, David se fortalece en Yahweh, ¿no? Y eso lo acabo de leer, ¿no? Y ora con esperanza. Eso lo vemos en el Salmo 25:1. Pero primero, lo que acabo de leer, ¿no? O sea, vemos que dice que David se fortaleció en Yahweh su Elohim. Y eso lo vemos reflejado en el Salmo. ¿Qué dice el Salmo 25:1? A ti, Yahweh, levanto mi alma. En ti confío, oh Elohim mío. Entonces, hermano, vemos que David no cayó en desesperación ni en venganza. Se quebrantó, sí, pero buscó dirección divina.
Y aquí hay un gran mensaje para nosotros, ¿no? La angustia no es excusa para actuar en la carne. Sabemos que es difícil, ¿no? A veces uno lo dice desde afuera, ¿no? Pero hay que volver el rostro allá, hermano. No hay otro camino. Ahora, en Primera de Samuel 38, también hemos visto que se dice, o está escrito, que dice, David consultó a Yahweh. Y en el Salmo 25, hermanos, esto se refleja cuando dice, ¿no? Muéstrame tus caminos, oh Yahweh, enséñame tus sendas. Versículo 4. Guíame en tu verdad, porque tú eres el Elohim de mi salvación. Versículo 5. Y aquí vemos, hermanos, que en lugar de moverse por impulso, David se detiene a orar. No porque no tenga fuerza, sino porque no quiere moverse, ¿no? Ya sin la voluntad de Yahweh. Y en este punto el salmo y el relato como que se unen, ¿no? En una enseñanza muy fuerte, ¿no? Que la dirección divina es más valiosa que la reacción humana. Y siguiendo, hermanos, con esto, el 38 también dice, persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y en el Salmo, David declara en fe, ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Eso está en el Salmo 25:3. Y hermanos, eso es exactamente lo que sucede en Primera de Samuel 30, ¿no? Vemos que Yahweh restaura todo lo perdido, honra a David, le devuelve el liderazgo y lo prepara para asumir el trono. David esperó en Yahweh, hermanos, y no fue avergonzado. Entonces, ¿qué vemos? ¿O qué podemos ver de esto? Cuando el mundo se cae a pedazos, se nos caiga a pedazos, nuestro primer refugio debe ser Yahweh. David no reaccionó con violencia de desesperación, fue a buscarlo. También vemos que no hay urgencia humana que supere la necesidad de dirección divina. Ahora, los salmos no fueron escritos en calma, fueron clamores desde batallas, desde el abandono, desde el quebranto. Ahora, hermanos, para finalizar, si tú también o estamos nosotros en Ciclac, cuando todo se ha quemado y la gente nos señala, levantemos nuestra alma a Yahweh, hermanos, así como David lo hizo. Y bueno, hermanos, esto es lo que yo quería compartirles. Si hay algún comentario adicional a esto último, los escucho. O si no, pasamos a la oración final, a la cual le pediré al pastor que por favor nos... Hermano Jorge. Sí, hermano, eso, lo que usted acaba de leer es bien cierto, porque recordemos que la mayoría de salmos, eh, David expresaba lo que él se sentía, el momento que él estaba pasando, ya sea de felicidad o de angustia, pero también vemos la gran diferencia entre Saúl y David, porque Saúl cuando los filisteos o sea, lo rodearon para la batalla, él se atemorizaba y optaba por hacer lo que sus sentimientos o sus razonamientos le indicaban, ¿no? En cambio, David no. David, cuando sus hombres, por la desesperación de que se habían llevado sus mujeres, sus hijos, su ganado y todo eso, hablaban de apedrearlo, ¿sí? Pero ahí vemos, también nos enseña la, el respaldo que tiene el líder cuando es llamado de parte del Padre, ¿sí? Porque cuando una persona es llamado de parte del Padre, lo único que va a hacer esa persona es refugiarse en Yahweh, y Yahweh peleará su batalla. En cambio, Saúl no, Saúl se refugiaba en sus propios pensamientos, ideas. Por eso es de que él siempre andaba atemorizado. Y
Es una gran diferencia, pero es una gran enseñanza también para nosotros. Y más que nada, vemos que David fue un gran líder, respaldado por el Eterno. Por eso, ayer yo comentaba, hoy en día hay muchos pastores que sin llamado. Entonces, cuando no tienes llamado, el Padre no te va a respaldar porque Él no te puso, Él no te llamó. Entonces, aquí vemos que el Padre respaldó a David porque Él era el ungido de Él lo había escogido, Él lo había apartado. Entonces, nosotros, hermano, por misericordia de nuestro Yeshua HaMashiach, también nos ha apartado, pero tengamos en cuenta algo, que no podemos salirnos de su cobertura, porque si nos salimos de la cobertura del Padre, ahí sí ya corremos por nuestra propia cuenta. Y ahí el Padre no nos va a cuidar ni nos va a respaldar. Ahí nosotros enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones. Solamente eso, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Si hay algún otro comentario, ¿sí, pastor? Sí, hermano Enrique, solo para recordar que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que en nuestro caminar como creyentes en el Eterno, siempre vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida, pero de algo sí tenemos, algo seguro sí tenemos que reconocer y tener muy en cuenta como creyentes en Yeshua, que nosotros también, así como hizo David, preguntarle al Padre, nosotros tenemos esa oportunidad también de actuar por nuestros impulsos. Preguntarle primeramente al Padre si vamos o no vamos. ¿Por qué? Porque recordemos que el Padre nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Y en ese espíritu de amor y de dominio propio nosotros nos podemos encaminar por medio de la Torá y saber si el Padre nos está dando su aprobación para que nosotros vayamos. Un bonito estudio que nos llama a que reflexionemos que mientras estamos vivos hay oportunidad para que nos arrepintamos. Ahorita que estamos vivos, recuerden que los estudios anteriores leímos acerca de los muertos, que los muertos nada saben, mas los vivos saben que van a morir. Y antes de que muramos, pidámosle perdón al Padre si en algo le estamos fallando. Solamente, hermano Enrique. Muy bonito estudio. Gracias. Gracias, pastor. Gracias por su comentario. Bueno, si no hay otro comentario, yo les quería agradecer, hermanos, a todos por su tiempo de estar aquí, estudiando la palabra, conectándonos más con el Eterno. Y bueno, pastor, si nos regala usted una oración final, por favor. Amén, amén, hermanito. Con mucho gusto. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Padre eterno, Rey soberano del universo, porque de Él viene nuestro socorro y nuestro auxilio. Y sabemos que Él no va a dar nuestro pie al resbaladero, porque Él es el que guarda a Israel. Oremos, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito, glorificado, exaltado y reverenciado es usted. Abacadosh Abino Makeino. Rey soberano del universo, creador de los cielos y de la tierra, el mar, la luna y las estrellas. Y todo fue hecho por su palabra. Gracias le damos en este momento, mi Rey amado. Gracias. Nos presentamos a usted por medio de nuestro Salvador, Redentor y Libertador, Yeshua HaMashiach, quien nos libró y nos rescató de la vana manera de vivir y nos ha traído, mi Rey amado, delante de su presencia. Y por eso es que estamos en este momento muy agradecidos por lo que usted ha hecho, está haciendo y sigue haciendo en nuestra vida espiritual. Nos ha dado a entender el ministerio de los cielos, Padre. Usted nos ha revelado su palabra. Padre eterno, le damos gracias por este estudio número 30 de Samuel, Padre. Muy agradecido, Padre eterno, porque usted, Padre, le ha dado sabiduría a mi hermano Enrique. Y esa sabiduría, Padre eterno, que desciende de lo alto es pura.
Y le damos gracias, Padre, porque usted nos llena con su Ruach HaKodesh para que nosotros podamos discernir, Padre, lo que usted nos está diciendo por medio de su palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos presentes, así como los que no están presentes. Bendiga nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, hijas, nietos y a toda nuestra descendencia que aún nosotros no conocemos. Desde ya se las presentamos, mi Rey amado. Bendiga a todo el pueblo de Israel disperso en las 4 puntas cardinales. Esos millares y millares que usted le dijo, le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en este momento no se pueden contar, Padre eterno, porque el pueblo de Israel es así, incontable. También, Padre eterno, le pedimos por la vida y la salud, Padre eterno, de cada israelita. Y asimismo para la viuda, el huérfano, el necesitado, el extranjero. Si hay enfermos dentro de su pueblo, que reciban la sanidad, mi Rey amado, en su voluntad. Si hay aflicciones, mi Rey, si hay problemas, si hay angustias, todo eso es doloroso, Padre. Usted por medio de este estudio nos ha enseñado, Padre eterno, que tenemos que ir delante de su presencia con lloro, ruego y súplica, porque usted nos escucha, mi Rey amado. Y si nosotros sabemos que usted nos escucha, usted va a complacer las peticiones que nosotros le hayamos hecho conforme a su voluntad, Padre eterno. Gracias, porque usted nos ha enseñado grandes y maravillosas cosas que están escritas en su palabra. Padre eterno, haga un vallado en cada hijo de Israel y en cada hijo de los hijos del pueblo de Israel, Padre. Que dardos del enemigo no puedan entrar ni penetrar, Padre eterno, porque el vallado nuestro es la sangre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien nos cubre y nos protege, mi Rey amado, y yo lo creo y lo confieso, mi Rey amado, que Él es el quien vino y derramó esa preciosa sangre para que cada uno de nosotros pudiéramos tener ese acceso directo a Yud-Hei Bat-Hei. Oh, mi Rey amado, gracias, Padre eterno, por sus mandamientos, estatutos y decretos que usted nos ha dejado. Ayúdenos día tras día a poder cumplirlos, Padre eterno, para que nosotros podamos estar delante de su presencia, mi Rey amado, en aquel día, a su mano derecha, Padre. Ayúdenos en estos tiempos, mi Rey amado, a que su Torah sea puesta en nuestra mente y escrita en nuestros corazones, para que cada hombre de Israel, del pueblo de Israel, pueda caminar, Padre, y encaminarse a esa tierra que usted nos ha prometido, mi Rey amado. Gracias en esta hora, mi Rey amado, donde pedimos, Padre eterno, que sea usted quien nos cuide y nos proteja en esta noche que vamos a descansar. Padre eterno, nos vamos a acostar en shalom vamos a dormir y en shalom nos vamos a levantar, porque el que guarda a Israel no se adormece, Padre eterno, y ese es usted, mi Abacadosh, quien nos va a cuidar y nos va a proteger. Y si el día de mañana estamos de pie en su voluntad, mi Rey amado, es para que nosotros sigamos adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, porque la bendición y el esplendor, la sabiduría, la gracia, la hermosura, el poder, le pertenecen a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, quien vino y hizo un sacrificio una vez y para siempre, y está a la diestra de nuestro Abacadosh, implorando por cada petición nuestra. Y esa es la confianza y la certeza que tenemos en este momento. Por los méritos de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Hey. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración del conteo de Homer, hermanos. Recordemos que es el día 8. Y ayer también estudiamos la parashá número 8, Shemini, que es nuevos comienzos, nuevos reinicios. Así que la oración dice: Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, asher Asher kedishanu, kedishanu, bemizbotav, me'mizbotav, bemizbotav, betzivanu, betzivanu, betzivanu,
Al Sefirat Haomer. Al Sefirat Sefirah Haomer. Haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohe Rey del universo, nuestro Elohe, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos quien Quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado y y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo concerniente a la cuenta. del Homer. Hoy es el día 8 Hoy es el día 8 y quedan y y quedan quedan 42 días para llegar 42 a días. Shavuot. 32 días para el show. Aleluya, aleluya. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Amada familia, por este momento, por este estudio y por este conteo del Homer, donde el Padre al llegar al día 50 nos va a dar nuevas fuerzas, así como el verso que leyó el hermano Enrique. No vamos a sentir fatiga por nada ni nadie. Amén y amén. Gracias, Kiki.